Buenos días a todos los que nos acompañan en las redes, bienvenidos. Esta es su casa, sello de tu esencia, bienvenidos. Hoy tengo el privilegio de estar aquí, doy gracias a Dios por eso, como lo decía ahorita. Y sé que hoy Dios trae una palabra que personalmente a mí me ha ministrado, y por mucho tiempo esta palabra, aunque ya la había conocido, esta palabra me fortaleció mucho. Yo quiero que hoy demos un aplauso a Jesús, aún allí los que están en las redes, como iglesia. Amén, fuerte, esa es, muy bien, bien. Si usted está allí en las redes, también lo animo a que lo haga, de un aplauso a Jesús. Sé que esta palabra es para usted, ha sido para mí. Creo que esta palabra llega en un momento muy oportuno, y para aquella persona a la cual Dios hoy va a ministrar, creo que esta palabra le ayudará a salir adelante y a crecer como persona. Amén. Amén. Yo quiero que nos vayamos rápidamente al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Dice Ruth capítulo 1, desde el versículo 1. Hoy tenemos como título La amargura, que es un proyecto llamado Amargura. Ya les comento por qué ese título. Un proyecto llamado Amargura. Ruth capítulo 1, versículo 1. Dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Ojo con esta parte porque vamos a hablar de esta familia en particular. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, murió marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando allí así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí. La historia se desarrolla, de hecho, todo el capítulo 1 nos habla de esta historia. Todo el capítulo 1 nos habla realmente de lo que está sucediendo con esta familia. Yo quiero colocarla a usted en contexto porque me parece que es importante saber qué era lo que estaba pasando y cómo Dios empieza a operar, sobre todo en el personaje central que se llama Noemí. Eran tiempos de escasez y de mucha dificultad por causa del pecado. Muchas personas del pueblo de Dios se habían apartado de adorar a Dios, y esto trajo una escasez sobre esta nación, sobre Belén. Dios envía, obviamente, hambre. Sabemos que muchas veces Dios permite ciertas circunstancias para poder sacudir un poco a su pueblo y para poder hablarle, porque reconocemos que en ocasiones somos duros de corazón, ¿no? Esta situación en Belén hace que Elimelec parta hacia Moab con su esposa y sus 2 hijos. Y en Moab parten básicamente porque en Moab había provisión, había capacidad de poder recuperarse si es que se había perdido todo, de poderse levantar y poder recuperar lo que se había perdido. Esto es algo como lo que hoy en día estamos viendo, el fenómeno que trajo después la pandemia, ¿no? Sí hemos notado que muchas naciones empezaron a intercambiar, nos vamos para allí, nos regresamos para allá, hacemos esto, lo otro, unos de un país para otro, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, que nos vamos para este lugar. Y eso, el fenómeno que sucede por causa de una pandemia. ¿Qué generó la pandemia? Muchos cambios económicos. ¿Qué generó la pandemia? Una especie como de escasez, porque toda la economía mundial pues empezó a sufrir unos cambios muy fuertes, ¿no?
Noemí, antes de todo lo que vamos a hablar, Noemí, vamos a registrar un poco de lo que era el carácter de Noemí. ¿Cómo era Noemí en realidad? Ella siempre se manifestó dentro de su pueblo como una mujer amorosa, agradable, una mujer del pueblo de Dios, pero sobre todo una mujer de fe. Esto es lo que hacía de Noemí una persona muy especial para con su esposo y sus dos hijos. El nombre, de hecho, lo dice mucho. ¿Cómo era el nombre, el significado del nombre de Noemí? Lo que ella representaba era mi gozo, mi dicha y agrado del Señor. Me gustó mucho eso. ¿Usted sabe, entre otras, qué significa su nombre? Al día de hoy, después de tantos años de estar conociendo al Señor, ¿sabe el significado de su nombre? Se lo invito a que lo busque. Puede hablar mucho de lo que Dios es en usted y de lo que Dios hace. Amén. ¿Qué es lo que empieza a suceder después de todo esto que yo le acabo de plantear? ¿Qué sucede? Ellos toman una decisión de irse para Moab, como lo dije anteriormente, y allí pues había suficientes víveres, comienzan a moverse hacia este lugar, pero hay algo que sucede que para ellos era de mucha importancia. Ellos debieron de haberse quedado en Beler como lo hicieron muchos. Al moverse no hicieron la voluntad de Dios y como pueblo de ellos tenían una promesa. Ojo, voy a hablar de dos cosas en esta parte que es muy importante. Como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, hay algo que nos rigen a nosotros, que son promesas y mandamientos. ¿Sí lo sabía? Siempre, como hijos de Dios, toda promesa va condicionada a un mandamiento. Es importante esto. Salmo 39, del 9 al 10. Mire lo que decía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Eso qué era? Una promesa. Y hasta la podríamos llegar a calificar como un mandamiento. Ellos no debían moverse de allí, porque en tiempos de dificultad nosotros debemos de tener mucho cuidado con esa impaciencia de que todo lo tenemos que ver a favor de nosotros, todo se tiene que mover a favor de nosotros y yo tengo que estar seguro de que yo voy a estar bien, pero oh sorpresa, que muchas veces Dios ¿qué hace? Permite las dificultades y momentos de escasez para que nosotros podamos demostrar o sacar lo que hay en el corazón de qué tanto estamos confiando en Él. Amén. Elimelech, después de un tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué decía ahí? ¿Quién puso atención? Muere. Muere. Elimelech muere. Sus dos hijos, en vez de ayudar a su mamá, ¿qué hacen? Deciden casarse. Aquí viene otro mandamiento. Aquí viene un mandamiento que es supremamente importante. La ley judía prohibía el matrimonio entre extranjeros. No lo permitía. ¿Qué dice Deuteronomio 7:3? Si no trajo Biblia, le recomiendo que se haga al pie de un cristiano. Ahí lo puede leer. Deuteronomio capítulo 3. Y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Todo empieza a surgir sobre la vida de Noemí. Una cantidad de circunstancias que empiezan a afectar su vida tan fuerte que pierde a su esposo y a sus dos hijos. Nosotros podemos darnos cuenta que en realidad todo lo que sucede en la vida de Noemí tiene una causa. Y es importante que nosotros evaluemos en la vida de Noemí esta causa. Yo me acuerdo hace un tiempo, hablando ahorita referente a todo lo que la pandemia trajo, y fue que en algún momento por todo lo que pasaba y la economía cómo se movió, en mi caso se me presentó la oportunidad de irme para el extranjero, para Estados Unidos. Tenía facilidad de que me recibieran o bien sea en Nueva York o en Miami. Y yo pues vi la oportunidad, vi todo lo que estaba pasando, vi los cambios económicos, también sufrí de alguna otra manera la dificultad económica. Y me encuentro con un hermano y él llega y me dice, Jimmy, vámonos para allá, nos están esperando.
Le dije, hermano, necesitamos todo el capital y yo no lo tengo todo. Dijo, no importa, hermano, yo le presto a usted lo que necesita. Era aproximadamente entre 15 a 20 millones que necesitábamos para poder ir y establecernos allí por un tiempo mientras todo se organizaba. Todo yo sentí que a mí se me aparejó. Todo yo sentí. La economía está mal. La situación aquí está difícil. Allá puedo ganar mejor. Allá puedo enviar por mi familia. Todo lo que sabemos que suele suceder cuando nosotros queremos salir de un lugar para otro. Yo lo único que hice fue, Dios mío, esto es tuyo. Me voy. Pero yo entré en oración y le pedí a Dios y le dije, Señor, por favor, muéstrame. Dime, Señor, si esta es la forma en que tú has de bendecirme y en que tú has de traer sobre mi vida bendición, superar esta etapa difícil. Y resulta, ¿y qué cree que Dios me dice? Me llevó a Mateo 6:33, 6, 32 y 33, que dice, los gentiles buscan estas cosas, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, así como lo dice el versículo que acabo de leer. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo que más buscad el reino y su justicia y todas estas cosas seréis añadidas. ¿Qué cree que era lo que me decía el Señor? Yo sentí, yo ahí en ese momento sentí que Dios me decía, bueno, Jimmy, ¿crees que para mí es difícil bendecirte aquí, en medio de la escasez? ¿Crees que para mí es difícil bendecirte en medio de todos los problemas y de lo que ha de porvenir por esto que acaba de pasar? Aquí o allá te puedo bendecir. Toma una decisión. ¿Qué vas a hacer? Yo entendí que como hombre, habiéndole entregado hace unos años mi corazón a Dios, lo que yo entendía era que Él me decía, compórtate como hijo. Sé tú quien demuestre en medio de las circunstancias favorables hacia ti, de que tú confías más en la providencia de lo que yo te estoy diciendo. Amén. Todas estas circunstancias en Noemí empezaron a generar algo. Y es aquí donde entramos en lo medular del tema. ¿Qué es? Es aquí donde se empieza a gestar la amargura. Por eso hablamos de un proyecto llamado amargura. Porque realmente el enemigo siempre tendrá como propósito, como plan, y ahorita les voy a explicar por qué, generar amargura en los hijos de Dios. Porque es algo muy fuerte que hace que en la vida de cada uno de nosotros se frenen los planes de Dios. ¿Cuánto le costaba al pueblo de Israel llegar a la tierra prometida? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto? No. ¿Cuántos? Hay un promedio de los teólogos que dice que entre 15 y 40 días les tomaba llegar a la tierra prometida. ¿Y cuánto tiempo se tomaron? 40 años. Había algo en el corazón del pueblo, había una actitud dentro del pueblo que no les permitía a ellos poder acceder y disfrutar de la bendición de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Listo? Aquí se gesta. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Miremos cómo la palabra describe a la amargura. ¿Cómo la describe? ¿Como una qué? Como una raíz. Y si se han dado cuenta que Jesús suele utilizar mucho la vida del agricultor para hablarnos sobre nuestra propia vida. ¿Sí lo han dado cuenta? ¿Por qué? Porque es que resulta que la raíz, donde una planta mejor, cuando va a germinar, queremos que crezca, ¿dónde lo debe hacer? Debajo de la superficie. Debajo de la superficie. Como es una raíz, es decir, que ese debajo de la superficie da un fruto de malas condiciones y cuando brote, contaminará a muchos. Mire, ese es el pecado que nosotros llamamos un pecado durmiente. ¿Sí lo había escuchado? Este es uno de los pecados durmientes. Es un pecado que ahí va, suave, tranquilo, sin afán, pero el enemigo lo está proyectando. Lo está haciendo porque él sabe que cuando ahonda en lo profundo de nuestro corazón y logra gestar no solo esta raíz de amargura, sino cualquier cosa que él se proponga para desarraigarlo, ¿cómo va a ser? El agricultor sabe que para desarraigar una plaga, ¿qué tiene que hacer? ¿Fumigar? No.
tiene que limpiar la tierra. Tiene, ¿sí o no? Tiene que limpiar la tierra, es decir, tiene que contratar, o si es que no lo tiene, una maquinaria. ¿Para qué? Para ahondar en la tierra, jalar y empezar a limpiarla del germen. Eso es como una bacteria que puede estar en nuestro cuerpo, ¿no? Una bacteria. ¿Qué busca la bacteria? Gobernar el cuerpo. ¿Y para qué? Para controlarlo. ¿Y así cómo? Pues eliminarlo, ¿sí o no? Ahora, ¿cuáles fueron los factores que influyeron para que se gestara la amargura en el corazón de Noemí? Dos cosas tienen que ver con lo que acaban de decir: la desobediencia y el resentimiento. Miren, nosotros en algún momento compartíamos con el pastor esta palabra, y algo que me pareció muy acertado en lo que compartíamos era que nosotros no solemos aceptar la soberanía de Dios. Nosotros no solemos aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y usted sabe por qué? Y yo analizándolo y buscando un poquito y investigando, yo analizaba y decía que muchas veces nosotros somos como el rey Saúl. El rey Saúl, ¿ustedes saben por qué no obedeció las órdenes del profeta? Porque él quería agradar al pueblo. Ese era su deseo, agradar más al pueblo que a Dios. Eso quiere decir que nosotros muchas veces queremos ser Dios. Queremos agradar a los demás. ¿Por qué queremos agradar a los demás? Porque nosotros solemos ser muy dados a que nos estén elogiando y halagando y alabando. Nosotros solemos tratar de aparentar. Esa es la tendencia de nosotros los seres humanos, aparentar que yo estoy bien, que a mí no me sucede nada, que yo no estoy pasando por una enfermedad, por una mala economía. Yo suelo aparentar eso, como seres humanos solemos. Y entonces, ¿qué buscamos? Aparentar para que los hombres nos halaguen, nos reconozcan. ¿Y eso luego no es lo que le pertenece a Dios? ¿La gloria? ¿Sí o no? No es a mí, no me pertenece a mí. Por eso la desobediencia que ellos cometieron fue: no, nos vamos, no, aquí no podemos perder nada. Y arrancaron para Moab y se fueron. Y no pensaron en, ¿y Dios qué opina? ¿Y Dios qué dice? Teniendo la promesa, se olvidaron de ella. Y el resentimiento. Cuando yo he estudiado un poco sobre el resentimiento, me impresionaba, porque una de las cosas que hace la persona resentida o que empieza a manifestar es que busca echarle la culpa a todos de todo. No, siempre anda justificando. Ah, no. O sea, tú me hiciste una cosa tremenda. Yo no lo haría. Yo no haría eso, pero tú lo hiciste conmigo. Eso hace una persona resentida, justifica. Y eso es algo que yo digo, bueno, justificar mi error a través de los errores de los demás no es sano. Porque yo necesito como persona reconocer que sí la embarré, me equivoqué, desobedecí, no hice lo que Dios me estaba guiando a hacer. Y es importante tener esto en claro. Comenzamos a ver ciertas características de una persona a la cual le surge raíz de amargura. Mire que en medio de esto, la primera que yo encontré fue la falta de perdón. Cuando nosotros somos heridos y no lidiamos con eso, le estaremos dando lugar al diablo. Efesios 4:26 lo dice claramente: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, sino que nosotros tenemos que tener algo bien en claro. Cada vez que yo me niego a perdonar, yo le estoy permitiendo al enemigo que se acomode en mi corazón. Yo permito que él venga y se relaje, lo que hablábamos del pecado durmiente, y está así, no, pues sí, no, ¿cómo lo vas a perdonar? Sí. Es bien feo y bien chiquito y nada, eso no lo perdonemos. Y no la hizo y no la cometió, no, ¿cómo lo vas a perdonar? Y uno así, sí, ¿de verdad? Sí, no lo perdones. Es darle que el enemigo se acomode de tal manera que para nosotros es casi que imperceptible de que él está a nuestro lado dándonos ese consejo. Y la falta de perdón lo dice: Dios permite que nosotros podamos ser airados. Noemí fue herida, fue lastimada, se sintió fracturada por causa de todo lo que vivió, y es aceptable. Todos nosotros hemos sufrido heridas, ¿o no es así? Todos nosotros hemos vivido circunstancias que nos han marcado y nos han dejado aquí una herida. Pero si nosotros no aprendemos a filtrar ese enojo bajo la percepción y la palabra de Dios, va a ser muy difícil que yo realmente
le otorgue el perdón a la persona que me lastimó. Y ahí es donde dice la palabra y realmente es muy clara. No deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Tenemos y es necesario que yo comience a considerar que a esa persona que me ha herido, esa persona que me ha ofendido, yo necesito perdonarla. Hay en una consejería, una joven venía así bien molesta, bien brava y con una familiar. Y le dice la consejera, pues lo siento mucho por ti. Y entonces ella dice, ¿y por qué? Dice, pues porque al cabo de unos 20 años vas a ser igual que la persona que te hirió. Entonces ella queda como impresionada al escuchar eso y dice, uy, Dios me libre, entonces sí la perdono. Solo cuando se dio cuenta que la falta de perdón puede convertirte en la persona que te pudo herir, tú dices, yo perdono. Y no es necesario que yo llegue a una estancia como esas para entender que las heridas que nosotros le causamos a otras personas pueden hacer que una persona se llene de amargura. Y es una de las características de una persona que tiene amargura, que no suele perdonar. Amén. Segundo, no son agradecidos. Son prontos a fijarse en lo malo que les sucedió y no se detienen a mirar lo bueno que tienen en su vida. En el versículo 21 de Ruth, que es lo que estamos leyendo, que dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Por su mirada en lo que perdió Noemí, cuando puso su mirada en lo que perdió y no en lo que Dios estaba haciendo, Ruth se vuelve realmente una persona amargada. Se le olvidó todo lo que Dios había hecho antes de que ellos tomaran la decisión de partir para Moab. Ella se le olvidó por completo. Por completo, Dios. No sé por qué Dios me tiene aquí. Dios, mejor dicho, me hizo una cantidad de cosas y comienzan a quejarse, a no ser agradecidos. A no ser agradecidos. Y una de las cosas que realmente nos hace daño es no agradecer lo que ya hemos recibido, ¿sí o no? Y muchas veces se fundamenta, y una de las frases que tengo aquí que me impresionó es que la causa por la que nosotros vivimos desagradecidos es porque realmente olvidamos lo que ya hemos recibido. Yo hablaba con una persona y me decía que ella se sentía muy herida con Dios y muy ofendida. Yo conozco un poquito la historia de esta persona y yo le decía, pero ¿por qué? En algún momento yo consideré que esta persona iba muy bien, las cosas se le habían aparejado, todo en su vida marchaba muy bien. Y yo decía, pero ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué estás herida con Dios? Y yo, no, estoy viviendo una circunstancia muy difícil. Esto no lo puedo aceptar, pero yo qué fue lo que hice, que no sé qué. Y le dije, ¿y tú te has puesto a pensar lo mucho que Dios ha hecho contigo antes de? Porque yo lo he visto. Yo he visto cómo Dios te ha levantado, yo he visto cómo Dios te ha prosperado, yo he visto cómo Dios te ha usado. Y parece que esta situación, esta circunstancia hizo que a ti se te olvidara lo bueno que es Dios. Y es un peligro. Yo no puedo entrar en un estado de desagradecimiento, si lo puedo decir así, porque realmente Dios siempre ha sido bueno. La palabra lo describe claramente. ¿Cuántas son sus misericordias? ¿Para cuándo? Para siempre. Siempre. Yo la embarré ayer, me equivoqué, le fallé al Dios a Dios y hasta lo negué. Pero Dios hoy me levantó y desperté y eso es parte de su qué, de su misericordia. No puedo dejar de ser agradecido con las bondades de Dios a pesar de mis circunstancias. Amén. 3. No aceptan la ayuda que les ofrecen de los demás. Se niegan totalmente. Esta característica de una persona que le ha brotado la raíz de amargura es que no acepta, no quiere que nadie le ayude, lo quiere hacer solo o sola. El versículo 8 lo dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Noemí estaba alejando a las dos únicas personas que querían estar a su lado en sus momentos difíciles. No mostró gratitud a la ayuda que se le estaba brindando. Pierde su esposo, sus dos hijos y lo pierde todo económicamente hablando. ¿Qué le permite Dios tener a su lado? Dos nueras. No eran del pueblo, eran moabitas, pero permite tenerlas a su lado. ¿Le ha pasado que muchas personas usted ha percibido que quieren ayudarle, que quieren brindarle su apoyo, pero usted se niega a recibírselas? ¿Y sabe por qué normalmente suele uno tener esa actitud? Porque yo soy muy sufrido.
porque es que todo me pasa a mí. Yo soy el gusanito. Y no, pues yo, pobrecito yo, y no aceptan, que ven, ¿qué tienes? No, no, déjame. No, ojo con esto, de que van a haber bastones, que es lo que llamamos nosotros en la vida de nosotros, y van a querer ayudarnos y brindarnos. ¿Será que puede ser la mano de Dios? Amén. 4. Se consideran víctimas. Versículo 13. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo de que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ahora, ¿quién culpó? Típica, ¿no? Yo no fui, yo no fui. Pues si yo soy obediente. ¿Sí? ¿En serio? Mire lo que dice. Las personas que se consideran víctimas asumen una posición de lástima y también son pasivas. El victimizarnos lo convierte hasta en una persona como pasiva. ¿Para qué lo intento si no lo voy a lograr? No, pues si así me va yendo, yo para qué me lanzo otra vez, para qué lo intento. Entienden que ellos no pueden tomar control de la situación. Todo lo que sucede es en contra de ellos, y esto impide que puedan desarrollar una actitud de gratitud. Es importante que nosotros vayamos viendo estas características, porque en el día a día es cuando nosotros las vemos. De pronto aquí yo estoy mirando al de al lado. Mira al de al lado. Dígale, uy, usted tiene una cara rara. Dígale, ¿será de amargura? Y el otro responde, no, yo soy así. 5. Basan su identidad en las circunstancias y no y no en el Dios que sirven. Mire lo que dice el versículo 20, este también me impactó muchísimo. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Qué significaba Mara? Amargura. Noemí decidió basar su identidad en lo que estaba sintiendo, a pesar de que pudo reconocer que Dios, el Todopoderoso, le permitió vivir cosas que podía ella tomarse y abastecerse para poder ser lo que ella era en realidad. Y nosotros nos damos cuenta, basar mi identidad en lo que yo estoy viviendo es un gravísimo error. Eso lo solemos hacer como personas. Solemos basar nuestra identidad en lo que me está pasando. Se lo digo por experiencia, en alguna etapa de mi vida. Yo inicié muy joven a ser independiente. Lo primero que yo emprendo a hacer era a fabricar artículos en cuero, y en este proceso crecí, pude avanzar cierta medida, y llegó un momento en mi vida de crisis porque hice un mal negocio. Todo se acabó. Mientras estuve en la etapa o en la temporada de abundancia, cuando me salían los negocios, cuando tenía X cosa, un carro, máquinas, producción, empleados, mientras tuve eso, ¿cómo me sentí? Llegaba con pecho erguido. Muy buenas tardes. Y cuando lo perdí todo, ¿cuál fue mi actitud? Muy buenas tardes. Basar nuestra identidad en lo que poseemos, en lo que tenemos, no lo podemos permitir. Porque es una de las características que realmente identifica a una persona que está entrando en amargura. No identifique. Noemí lo hizo. No me llaméis más Noemí, llámame como Mara. Ella misma se calificó, todo lo perdí todo y yo no merezco nada. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar mucho. Amén. ¿Cómo podemos ser libres de la amargura? Pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Y esta parte me parece súper clave. Romanos 8 dice en el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo repito, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo el que le da la fuerza, le da la sabiduría, le da la dirección y le da la percepción correcta a la persona para poder saber cómo salir de la amargura. Solo el Espíritu Santo. ¿Quién conoce el corazón de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce el corazón del hombre? El Espíritu Santo.
Amén. ¿Qué nos va a ayudar? ¿A qué te ayuda el Espíritu Santo para poder sacar la raíz de amargura si es que tú la estás teniendo? Dice, a olvidar así como Dios olvida nuestros pecados. No solemos olvidar, ¿no? Sino a retener, ahí guardadito, me la cometió, así como dice el ñero, me da el patazo y perdió. ¿Sí o no? Dice Hebreos 8, versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros a que Dios está constantemente, diario, 24/7, perdonando mis malas actitudes, mis pecados. Y Él me dice, así como yo te perdono, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Él nos ayuda a perdonar, a olvidar. Mire que me parece bonito ese versículo porque dice que Él se va a olvidar. Allá. Como le preguntaron una vez a la fundadora de la Cruz Roja. Se llama, bueno, ella le preguntaron porque en una entrevista una de las periodistas había un fuerte enfrentamiento que había tenido con una amiga. Y la periodista le pregunta a ella, oye, ¿y qué ha pasado con esta relación? ¿Qué pasó con ese problema tan fuerte? Y ella dice, lo único que me acuerdo es que decidí olvidarlo. Tomé la decisión de olvidarlo. Así como Dios se olvida de mis pecados, yo tomo la decisión de olvidarme de eso. Y eso lo logra solo con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Él te ayudará a ver las cosas de manera diferente. Algo que a mí en una de las vidas y de los consejos que me impresiona mucho es la vida de José. José es impresionante, ver la vida de José en sus circunstancias, en todo lo que vivió desde pequeño, cómo fue, digámoslo así, rechazado por sus hermanos, y todo lo que viene de ahí en adelante, podríamos decir, este es el candidato especial para tener una raíz de amargura, pero firme, ¿no? Porque todo lo que vive este muchacho es impresionante. Génesis 50 en el versículo 20 lo describe. Vosotros pensáis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántos son madres? ¿Y cuántos son hijos? ¿Han pensado un poco en la descendencia? La palabra nos acaba de decir que la raíz tiene el poder de contaminar a muchos, ¿sí o no? Como una manzana dentro de una canasta, yo solo es echarla ahí, si está podrida, yo sé lo que va a pasar con las demás, ¿sí o no? Y yo debo pensar un poco en mi descendencia, porque aquí dice, Josué dice, ustedes lo hicieron contra mí mal, pero Dios lo usó para bien. Solo el Espíritu Santo puede hacernos percibir realmente todo lo que está pasando en nuestra contra como un favor para la gloria de Dios. Es Él. No, que es que no puedes. Sí puedes. Sí lo puedes lograr. Una palabra que me impacta mucho es, no recuerdo dónde está escrita, pero dice que cuando Dios envía una palabra, no regresa a él vacía. ¿Sí la han escuchado? No regresará al vacío, conforme al propósito por el cual Él la envió, regresará a Él, porque Él la envió. Y aquí lo dice, Josué realmente se da cuenta que todo lo que Dios había hecho después de que se sienta como el segundo al mando de Egipto, y dice acá, y al ver a sus hermanos regresar, porque quién sabe, quién ha visto esa escena aún en las películas, ¿no? Cuando llegan sus hermanos a pedir que los perdonaran porque los iban a matar, ¿no? Y le dice el rey, encárguese usted ese asuntico, hermano. ¿Y qué hace? Cuando llegan y lo ven, y obviamente él, para ese entonces lo que hacían era maquillarse y arreglarse, y ellos no lo reconocen a simple vista. Y ellos cuando llegan, dicen, no, aquí nos van a sentenciar, aquí nos van a matar porque supuestamente robamos, pero todo era un plan que había creado José, ¿para qué? Para atraerlos y empezarles a decir lo que hoy estamos viendo. Dios lo usó para bien. Ustedes todo lo que hicieron fue para mi daño, pero Dios lo usó para bien. Es el Espíritu Santo, vuelvo y lo digo, que nos lleva a tener ese nivel de discernimiento. Amén. Ahora, esta parte no puedo dejar por fuera a la persona con la mayor referencia
que podemos tener de cómo combatir la raíz de amargura que es a Jesús. Siempre, si usted lo lee en los 4 evangelios, algo que Dios hizo y algo que estudiaba esto, porque lo hablábamos, era que yo traté de buscar si en algún versículo en la Biblia habla de que Jesús se amargó. ¿Alguien tiene un versículo donde diga que Jesús cayó en amargura? ¿Sabe por qué no lo encuentra? Porque hay 2 características fuertes en la vida de Jesús que él siempre mantuvo. Siempre fue agradecido y siempre supo perdonar. ¿Qué hacía cuando partía el pan? ¿Qué hizo cuando corrieron la piedra y vio a Lázaro salir? Dio gracias, le dijo Dios, gracias porque me has escuchado. ¿Sí o no? ¿Qué hace Jesús en todo momento? Dar gracias. Él da gracias. ¿Qué le dijo cuando ya sabía que llegaban los últimos momentos en uno de los versículos? Creo que está en Lucas, que le dice a él, gracias Dios porque lo que me diste, yo lo cuidé. Y todo lo que ellos son es para tu gloria. Gracias Dios. Todo lo que le sucedía a Dios, todo lo que le sucedía a Jesús, él siempre daba gracias. Siempre. Y algo que él sabía que tenía y era necesario hacerlo, era perdonar. ¿Cuántas heridas podría haber tenido Jesús? Desde que nació, y aún yo creo, desde antes de nacer, ¿cuál fue la sentencia sobre su vida? Muerte. Muerte, muerte, muerte. Y realmente uno dice que aquí es donde uno tiene que darse cuenta que el mejor referente que tenemos como persona que saca la raíz de amargura es Jesús. Amén. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miremos el versículo como dice. ¿Cómo dice la primera parte del versículo? Y sabemos. No dice y entendemos. Y tampoco dice y vemos. Ni vemos ni entendemos. Porque si fuera por eso, la fe entonces no aplicaría. Yo creo en Dios cuando veo. ¿En serio? No vivimos por vista, sino por fe. Y no entendemos, porque muchas veces ninguno de nosotros puede llegar a un punto de entender cuando Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí nos ha pasado? Dios está haciendo algo, pero es que no lo entiendo. Y no lo entiendo, y no lo entenderás. Deuteronomios 29:29 dice, las cosas secretas son ¿de quién? De Dios. Y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Quiero terminar con esto. Conseguí 4 frases de muchas de las que hallé que me parecen muy oportunas para terminar con este tema. Llevar una vida amargada lo puede cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende. Todo nuestro descontento por lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que ya tenemos. Algunas veces perdemos la esperanza por todo, pero todo se cura. Sabemos que la amargura existe y pasará factura. La falta de ocupación no significa descanso. Un espíritu totalmente desocupado es un espíritu lleno de amargura. ¿Se ha visto desocupado alguna vez que no tiene nada que hacer? Ojo, dígale al que está a su lado, puede ser amargura. Él dice que, ay, tampoco, estaba durmiendo. Y le creo que esta palabra nos permite a nosotros darnos cuenta de la importancia de que tenemos que estar pendientes y muy vigilantes de que en nuestro corazón no llegue la amargura. Porque aún la palabra nos dice a nosotros que por causa de la amargura podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios. Si alguno de nosotros está pasando por esto, Dios hoy nos ha hablado. O si usted conoce a una persona que está viviendo por esto, compártale esto. Yo sé que va a ser de mucha utilidad para que esa persona pueda salir de la amargura. Amén. Amén. Así que gracias por habernos prestado sus oídos. Dios los bendiga y pues nos vemos en otra nueva oportunidad.